Estados contables. ¿Qué son los estados contables? En su momento, creo que fue en el primer video, habíamos hablado de cuáles son los sujetos obligados a llevar contabilidad. En ese entonces habíamos dicho que los sujetos obligados a llevar la contabilidad son las personas jurídicas de carácter privado. Y cuando hablamos de las personas jurídicas de carácter privado, habíamos visto que estaban las personas jurídicas de carácter privado que persiguen un fin de lucro y las personas jurídicas de carácter privado que no persiguen un fin de lucro. Dentro de las personas jurídicas de carácter privado que persiguen fin de lucro, que son las sociedades comerciales, están obligadas a llevar contabilidad porque en el desarrollo de sus operaciones recurren permanentemente al crédito. Entonces, las personas que operan con ellos, que le van a dar crédito, necesitan conocer información contable de cómo se está desenvolviendo la sociedad para saber si son merecedoras de ese crédito o no. Las entes que no persiguen fin de lucro, que en su momento los hemos enumerado, creo que las iglesias, las cooperativas, es decir, una serie de entidades, las fundaciones, las mutuales, las asociaciones, habíamos dicho que estaban obligadas a llevar contabilidad porque administraban intereses de terceros. Entonces la manera de rendir cuenta de esa administración era a través de sus estados contables. Después vimos también que hay entidades jurídicas privadas que, si bien no tienen personería jurídica, también están obligadas a llevar la contabilidad. En eso habíamos dicho que nos encontramos con las asociaciones de colaboración empresaria, con la unión transitoria o con los consorcios de cooperación. Estas entidades, aunque no tengan personería jurídica privada, personería jurídica en realidad, están obligadas a llevar contabilidad porque es la manera que tienen de rendir cuenta a los partícipes de esos contratos. ¿Sí? Bien. También habíamos visto que hay personas físicas que están obligadas a llevar contabilidad, que eran los que lo llamaban las leyes especiales. ¿Por qué? Porque su actividad favorecía la concreción de transacciones económicas de terceros. Habíamos visto, por ejemplo, al despachante de aduana, el agente de seguro. Eran personas que, el martillero público también, eran personas que son personas físicas y que están obligadas a llevar contabilidad porque a través de su intermediación favorecen la concreción de operaciones económicas de terceros. Esas personas físicas también son sujetos emisores de estados contables. Y también estaban las personas físicas que optaban por llevar una contabilidad, que no estando obligados a hacerlo, optaban por llevarla. Bueno, también serían sujetos que emitirían estados contables. Entonces acá yo no lo subrayé, pero acá donde está el ente emisor, habría que haberlo subrayado porque esos son los entes emisores de los estados contables. ¿Quiénes? Los sujetos que están obligados a llevar la contabilidad. ¿Cómo publicitan el resultado de su gestión? A través de los estados contables. ¿Qué forman sus estados contables? Un estado de situación patrimonial que se refiere a la composición del patrimonio, el económico, que me está diciendo qué resultado se obtuvo en ese ejercicio, financiero, cuáles fueron los movimientos de entradas y de salidas de fondo, y cómo varió el patrimonio neto de un ejercicio al otro. Bien, a un momento determinado lo señalé ahí. ¿Qué es el momento determinado? El momento determinado es lo que se conoce en la jerga como el cierre del ejercicio económico. ¿Cuál es el cierre del ejercicio económico? Si es persona física, el cierre del ejercicio económico coincide con el año calendario. Es decir, un martillero público, un rematador, digamos, después tenemos un agente de seguro, un despachante de aduana. La fecha de cierre de ejercicio económico va a ser el 31 de diciembre. A ese momento es cuando emitirán sus estados contables. Después, las personas jurídicas privadas, ya tengan fin de lucro o no tengan fin de lucro, tengan personería jurídica o no la tengan, la fecha de cierre de sus estados contables va a estar referida o va a estar refrendada en su estatuto constitutivo. Cuando se constituye esa entidad, en uno de sus artículos constitutivos se dice cuál es la fecha de cierre de ejercicio económico, que puede ser el 31 de diciembre u otra fecha. Puede ser el 30 de junio de cada año, el 31 de marzo de cada año, la fecha que el estatuto así lo prevea.
Entonces, a esa fecha, una vez al año, se tienen que confeccionar los estados contables y se lo tiene que dar a publicidad. ¿Con qué información? Con la información de la situación patrimonial, la situación económica, la financiera y la evolución de su patrimonio neto, cada uno de los cuales conforma un estado contable básico. Ya lo vamos a ver. Los responsables por la emisión de los estados contables son las máximas autoridades del ente emisor, quienes para su elaboración se pueden valer de los servicios de un contador público. Es decir, no es el contador el sujeto responsable de la emisión de los estados contables. El sujeto emisor es las máximas autoridades del ente emisor, y el sujeto obligado, quien para realizarlo puede contratar un contador público para que haga la tarea, pero la responsabilidad de la emisión de los estados contables es de las máximas autoridades del ente emisor. Por ejemplo, y hablemos de personalidades jurídicas que tienen un fin de lucro, una sociedad anónima, el directorio de la sociedad anónima, el presidente del directorio. Si es una SRL, el socio gerente o los socios gerentes. Si es una sociedad en comandita por acciones, el socio comanditado. Si hablamos de un ente cooperativo, hablamos del presidente del consejo de administración, o de una mutual, una fundación, una asociación civil también, del presidente de ese tipo de entidades. ¿Sí? La máxima autoridad es el responsable de la emisión periódica de los estados contables. Bueno, creo que eso ya lo habíamos dicho. Los estados contables brinda información de carácter patrimonial, de carácter económico, de carácter financiero y brinda información también sobre la evolución del patrimonio neto del ente emisor a una fecha determinada, con la finalidad de facilitar al usuario de esa información contable la toma de decisiones económicas. Justamente por eso habíamos visto hacia quién iba dirigida la obligación de llevar la contabilidad en el primer video de contabilidad, que hablábamos de los sujetos obligados a llevar contabilidad. Bueno, los sujetos, las personas que persiguen un fin de lucro llevan contabilidad porque recurren al crédito. Entonces las personas que le dan crédito al ente emisor son usuarios de esa información contable. Los entes sin fines de lucro también estaban obligados a llevar contabilidad, y los usuarios, las personas que aportan a esas entidades sin fines de lucro, quieren saber del dinero que aportaron, el uso y la aplicación que se le dio al mismo. Entonces la manera de rendir cuenta por parte de esas entidades es publicando información en sus estados contables. También habíamos dicho las personas jurídicas que no persiguen, que persiguen fines de lucro, pero que no tienen personalidad jurídica. Habíamos dicho las ACE, las asociaciones de colaboración empresaria, las uniones transitorias o los consorcios de cooperación. También rinden información de carácter patrimonial, económico y financiera a los socios partícipes de esos emprendimientos. Entonces, esos son los usuarios que van a tomar decisiones de carácter económico sobre la base de la información que esté publicada en los estados contables. Bueno, para contestar eso, las personas que usan esa información contable se pueden clasificar en estos dos tipos. Es una de las tantas clasificaciones que se pueden hacer de los usuarios de la información contable. Podemos decir que hay usuarios internos y hay usuarios externos. Los usuarios internos, como el nombre lo indica, son personas ligadas de manera casi directa a la organización, a la entidad. Por ejemplo, los propietarios, los accionistas, los socios. Son usuarios de información contable. Un propietario quiere saber cómo le va con el negocio, cómo le va con su inversión. El administrador del ente, los directores, los gerentes, quieren saber, ellos están dirigiendo, están conduciendo los destinos, están tomando decisiones de carácter económico, patrimonial, para lograr un cierto objetivo, y quieren ver cómo están llevando a cabo su gestión y necesitan de información de tipo contable. Los auditores internos, que tienen como finalidad
verificar el cumplimiento de las metas de la organización, si se están llevando a cabo y de qué manera. Entonces necesitan de información contable como para retroalimentarse. Por otro lado, en contraposición a los usuarios internos, tenemos los usuarios externos, que son las personas, por ejemplo, relacionadas con un ente con fin de lucro. Podemos tener un proveedor, porque recurre al crédito. El proveedor es quien nos presta, nos vende a crédito, nos vende mercaderías y nos da plazo para pagar. Bueno, ese proveedor, si nos va a hacer una entrega importante de cierto valor, quizá quiera o tenga interés en conocer nuestra situación patrimonial, económica, financiera, los resultados, a ver si es rentable la empresa, si no está muy endeudada, como para poder financiarnos una venta importante de mercadería. Una entidad de crédito, un banco, a ver si nos va a dar un crédito, si tiene capacidad de repago la empresa, de la entidad emisora. Eso sería en el caso de los entes que persigan fines de lucro. También los auditores externos, que son las personas que hacen una auditoría, que hacen la verificación de la información contenida en los estados contables, que concuerde con normas de auditoría. Son las personas que van a opinar sobre la razonabilidad de las cifras expresadas en los estados contables. Después la DGI, AGIP y ARBA, que son los organismos de recaudador. Los impuestos en nuestro país están relacionados con operaciones económicas, y las operaciones económicas están asentadas en los estados contables. Entonces, muchos usuarios de esa información contable son los organismos recaudadores, que toman, a partir de la información volcada en los estados contables, los importes para verificar el contenido de las declaraciones juradas impositivas, saber si la empresa declaró sus impuestos conforme a la legislación. Esto si persigue fines de lucro. Si no persigue fines de lucro, un tercero, un usuario externo, digamos, un tercero que esté interesado en la información contable, puede ser una persona que forme parte de una asociación, de una iglesia, que haga una donación importante. Una asociación de colaboración empresaria, una persona que es partícipe y que necesite saber cuánto vale su participación en esa sociedad al cierre del ejercicio económico. Bueno, como ven, estas son las personas que usan la información contable, es decir, la información que está volcada en los estados contables. Y bueno, ¿cómo lo hace? Bueno, el ente emisor, el contador encargado de confeccionar el estado contable, lo va a hacer sobre la base de las normas contables profesionales vigentes. ¿Qué son las normas contables profesionales vigentes? Bueno, es una evolución de los viejos principios de contabilidad generalmente aceptados que ya no existen más. Es el marco teórico que tiene en cuenta el ente al momento de producir la información contable. Es decir, cada ente emisor no puede reconocer los resultados o medir las variaciones en su patrimonio como le venga en ganas. Debe cumplir con normas que están escritas y que son las normas contables profesionales vigentes. De modo que cualquiera fuera el contador que confeccione ese estado contable, debiera de llegar a los mismos resultados. Es decir, que no dependa de una cuestión discrecional del contador, sino que se base su labor en el cumplimiento de determinadas normas. En este caso son normas contables profesionales. ¿Quiénes emiten las normas contables profesionales? Bueno, las normas contables profesionales las, digamos, crean la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, que es un organismo, es una asociación civil conformada por los consejos profesionales. Los consejos profesionales de ciencias económicas son jurisdiccionales, es decir, hay 24 provincias, hay 24 consejos profesionales en ciencias económicas. Entre todos conforman la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, que entre otras funciones tiene a cargo la creación de las normas contables. Estas normas contables profesionales
eh, no las crea de manera obligatoria, sino que las sugiere, las pone a consideración de cada consejo profesional, y cada consejo profesional, luego de evaluarlos, las la aprueba y las pone en vigencia en su jurisdicción. Es decir, que cada entidad que emita estados contables deberá basarse en el cumplimiento de normas contables profesionales vigentes en esa jurisdicción. ¿Cuáles son las normas contables profesionales? Las normas contables profesionales se materializan a través de resoluciones técnicas. También hay normas contables profesionales que son interpretaciones de resoluciones técnicas. Hay circulares de adopción de normas internacionales de contabilidad. Y después tenemos también resoluciones de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. Todo ese tipo de dispositivos conforman las normas contables profesionales vigentes en una jurisdicción determinada y en un momento determinado. Pero eso no es todo. De acuerdo a la naturaleza del ente, también puede ser que se encuentre regulado por normas contables de tipo legal, es decir, que surjan de una ley. Por ejemplo, si es una entidad con fines de lucro, la ley de sociedades comerciales es la ley 19.550, que contiene normas contables y que surgen de una ley, que son legales por ende. También existen normas contables legales, por ejemplo la ley 20.337, que es la ley de entes cooperativos y que establece normas contables de cumplimiento por parte de este tipo de entes. También puede suceder que el ente emisor deba cumplir con normas internacionales de contabilidad. ¿Qué son las normas internacionales de contabilidad? Bueno, así como la federación sugiere ciertas normas contables y las adopta cada consejo profesional para su propia jurisdicción, estas son normas contables de tipo local. Las internacionales son, como bien indica su nombre, internacionales, y el organismo que las emite es la International Accounting Standard Committee. ¿Qué tipo de normas publica? ¿Con qué finalidad? Bueno, desde el año 2000 hacia esta época hay un gran movimiento de capitales y de transnacionalización de empresas, lo que hace que a veces muchos de los usuarios de la información contable que tengamos acá en nuestro país sean de otro país, de otra jurisdicción, es decir, un inversor, un accionista de una empresa radicada en nuestro país, muy probablemente sea una persona que viva en otro país. Entonces, los estados contables en nuestro país están emitidos con unas determinadas normas contables y ellos evalúan su contabilidad con otras normas contables. Lo que se busca en las normas internacionales de contabilidad es unificar esos criterios contables de modo de que satisfagan las necesidades de información contable del usuario contable externo, la propia información contable que se emite acá en nuestro país. Bueno, ¿qué es información útil? La información útil es la información que está en los estados contables y que genera confianza suficiente en los usuarios de esa información contable para que la puedan utilizar sin inconvenientes. Esa información contable útil surge de los estados contables y como tal debe cumplir ciertos requisitos que están establecidos en una norma técnica, en cual en la resolución técnica 16 establece cuáles son los requisitos de la información contable, cuáles son los atributos de esa información contable. El primero que vemos es la pertinencia. ¿Qué significa que la información contable sea pertinente? Que la información contable sea pertinente significa que tiene que ser apta para satisfacer las necesidades de los usuarios. Cada información que esté en el estado contable se la puede ver desde dos puntos de vista. Tiene un valor confirmatorio. Me dice, por ejemplo, cuánto es el saldo de caja a la fecha de cierre. Es un valor confirmatorio. Pero en su conjunto
o en relación una cifra con otra, puede tener también un valor predictivo. A esto se llama pertinencia, que la información que esté en el estado contable sirva para hacer pronósticos acerca de hechos pasados, cómo se van a desenvolver en el futuro o hechos presentes, qué consecuencias van a tener esos hechos pasados o hechos presentes en el futuro. Otro requisito que debe de tener la información contable es que sea confiable. ¿Qué quiere decir que la información contable sea confiable? Bueno, quiere decir que tiene que ser creíble por parte de los usuarios para que la puedan adoptar para tomar sus decisiones. Para que la información contable sea confiable, debe reunir además los requisitos de esenciabilidad, de neutralidad, de integridad, aproximación a la realidad y verificabilidad. ¿Qué significa que la información contable sea esencial? Esenciabilidad. Que se debe dar preeminencia a la sustancia sobre la forma, que las operaciones que se contabilicen se tienen que exponer basando en la sustancia, en la realidad económica, para que sea representativa y no en la forma jurídica, que no puede reflejarlo adecuadamente. Es decir, que se le tiene que dar preeminencia a la esencia económica. El otro requisito es la neutralidad. ¿Qué significa que la información contable sea neutra? La información contable es neutra si es objetiva, es decir, si no tiene sesgos. La información no tiene que estar sesgada, no tiene que estar deformada, porque de esa manera favorecería al ente emisor e influiría hacia los decisores de la información, hacia los usuarios de la información, los influiría en alguna dirección en particular. ¿Qué sería la integridad? La integridad es que la información contable tiene que ser completa, es decir, tiene que ser pertinente y significativa, que no puede cambiar las decisiones que tome el usuario de esa información. Porque si no, si hay una parte de la información que no está volcada en los estados contables, podría presentar un estado contable falso o conducente a un error, y por lo tanto no sería íntegro. La característica, el atributo de aproximación a la realidad. Bien, aproximación a la realidad significa que debe guardar una correspondencia razonable entre los fenómenos que pretende describir. Debe incluir en ella todos los aspectos significativos que representen razonablemente los fenómenos que se deben describir. Por lo tanto, no deben estar afectados por errores u omisiones importantes. Aproximación a la realidad significa que no toda la información que está en la contabilidad es exacta, sino que también hay información contable que está basada en estimaciones. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo del cuatrimestre. Por último, la información contable debe ser verificable. ¿Qué significa que la información contable sea verificable? Que su representatividad debiera ser susceptible de comprobación. La comprobación tiene que estar a cargo de cualquier persona que tenga la pericia suficiente. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere que el ente emisor de los estados contables, el ente emisor es el responsable de los estados contables, es decir, las máximas autoridades son los responsables de emitir los estados contables. Sin embargo, sus cifras tienen que ser verificadas por un auditor externo, un contador público, que es una persona que tiene la pericia suficiente para poder verificar si las cifras que está exponiendo las máximas autoridades del ente reflejan razonablemente la realidad patrimonial, económica, financiera y las variaciones del patrimonio neto del ente a la fecha de cierre de los estados contables. Entonces esa verificabilidad tiene que ser efectuada por parte de un contador público que es un perito experto en materia contable. Otra característica que debe reunir la información contable es que sea sistemática, sistematicidad.
Y esto significa que tiene que estar ordenada orgánicamente. Tienen que haber reglas que contengan esas normas contables. Deben de estar ordenadas de una manera lógica y que debe resultar de algún método adecuado. El orden en que está volcada la información. Por ejemplo, el estado de situación patrimonial clasificado en activo, en pasivo, en patrimonio neto, el estado de resultados, los ingresos, los gastos. Bien, ¿a qué se refiere la comparabilidad, que es otro de los atributos de la información contable? La información contable debe ser comparable entre dos periodos, o sea, entre periodos de otros entes. Yo puedo comparar mi información contable de una empresa con la información contable del mismo periodo de otra empresa. Y como están ordenadas de la misma manera, se pueden comparar. Para que la comparabilidad sea posible, los informes contables se tienen que preparar utilizando los mismos procedimientos, es decir, las mismas normas técnicas. La comparabilidad entonces resulta ser un requisito importantísimo de la información contable. Otra característica es la comprensibilidad. La comprensibilidad significa que la información contable debe estar expuesta en un lenguaje preciso y que evite las ambigüedades, que sea comprensible y entendido por cualquier persona que tenga conocimiento contable para que pueda interpretar acabadamente la información que está en los estados contables. Oportunidad. La oportunidad es otra característica de la información contable y se refiere a que debe suministrarse en un tiempo conveniente a los usuarios, de modo que tenga la posibilidad de influir en la toma de decisiones. Es decir, de nada sirve que yo emita un estado contable del año 2002 estando hoy en el año 2020. Se lo tiene que emitir en un tiempo oportuno. Pero esto, ¿qué hace? Es necesario que uno balancee el beneficio relativo de presentar información contable oportuna y de la confiabilidad de esa información contable, porque el hecho de obtener información rápida puede deteriorar la confiabilidad. Si la hacemos confiable a un punto de querer lograr casi la exactitud de esa información contable, puede ser que sea lenta y que carezca de utilidad. Entonces, se debe alcanzar el equilibrio como mejor se satisfagan las necesidades en la toma de decisiones de los usuarios. Equilibrio entre costos y beneficios. ¿A qué se refiere el equilibrio entre costos y beneficios? Los beneficios que derivan de la disponibilidad de la información y el grado de su significación para los usuarios debiera exceder los costos de proporcionarla. Es decir, tengo que mensurar el beneficio que me deriva a mí de aplicar una norma contable que no sea menor que el costo. Si a mí obtener esa información contable me cuesta mucho más que el beneficio que me reporta, entonces no es útil. Bueno, ¿qué información vamos a brindar en un estado contable? En un estado contable vamos a brindar información sobre la situación patrimonial a través del estado de situación patrimonial. También vamos a brindar información sobre las causas del resultado del ejercicio, recibiendo el nombre del estado que se llama estado de resultados, es el segundo estado contable básico. Por otro lado, vamos a brindar información sobre la evolución del patrimonio neto a través del estado de evolución del patrimonio neto. ¿Cómo me varió el patrimonio neto del año pasado al patrimonio neto de este ejercicio? Me va a mostrar las causas que hicieron variar ese patrimonio neto de un periodo al otro. Y por último, me va a mostrar los flujos de fondos. La variación de los flujos de fondos producidos durante el ejercicio, que es el cuarto estado contable básico, el estado de variación del flujo de efectivo. Cualquier caso, acá me aclara, ¿no?, que cualquier caso los emisores de los estados contables deben incluir explicaciones e interpretaciones que ayuden a la mejor comprensión de la información que estos incluyen. Es decir, que el estado contable está formado por 4 estados contables básicos.
básicos que ponen información muy sintética cada uno. Y la ampliación de esa información sintética va a través de notas a los estados contables. Ya lo vamos a ver. Vamos ahora a la otra filmina que habla de los estados contables básicos, ¿no? El estado de situación patrimonial, donde vamos a volcar el activo, el pasivo y el patrimonio neto. El segundo estado contable básico, que es el estado de resultados. El tercero, que es el estado de evolución del patrimonio neto. Y el cuarto, el estado de variación del flujo de efectivo. Flujo de efectivo. Vamos a hablar primero del estado de situación patrimonial. ¿Qué va en el estado de situación patrimonial? El estado de situación patrimonial va a estar formado por el activo, por el pasivo y por el patrimonio neto. En el activo van todos aquellos bienes y derechos que pertenecen al ente emisor. Se clasifican por su grado de liquidez, es decir, su posibilidad de conversión en dinero en efectivo o su equivalente. Mantienen su condición de activos en la medida que mantengan su capacidad de continuar generando ingresos futuros para el ente mediante su intercambio o utilización. Así un activo puede ser clasificado en activo corriente y activo no corriente. Bien, entonces el activo son todos los bienes y derechos que tiene el ente. ¿Y en qué medida es un activo? En la medida que mantenga su condición de continuar generando ingresos al ente, ya sea por su intercambio o por su utilización. ¿Qué significa esto? Bueno, que una mercadería, por ejemplo, es un bien, es un activo. ¿Por qué? Porque me va a permitir a mí generar ingresos futuros a través del intercambio. Lo voy a vender. Lo intercambio por dinero en efectivo. Entonces, en la medida que ese bien mantenga esa capacidad de generarme ingresos futuros a través del intercambio, esa mercadería sigue siendo un activo, porque tiene un valor. Puede ser también a través de su uso, por ejemplo, una computadora, una máquina, un inmueble, que no está destinado al intercambio, pero sí está destinado a su uso. Mantiene su capacidad de ser utilizada en provecho del ente en su actividad productiva. Me produce un beneficio su uso. Entonces, mientras ese bien mantenga esa capacidad de producirme un beneficio a través de su uso, sigue siendo un activo. Bien, esos activos tienen distinto grado de liquidez. Bien, ¿a qué se refiere? Tenemos activos muy líquidos, por ejemplo el dinero mismo, un saldo bancario, un saldo en caja de ahorro, son líquidos disponibles, uno hace un cheque y ya dispone de ese dinero, uno mete la mano en el bolsillo y gasta la plata, ya están transformados en líquido. Pero después todos los activos que yo tengo, todos los bienes que yo tengo en mi activo, yo los tengo en realidad para producir mi objetivo final. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser esos activos, los voy a seguir rotando para ir terminándolos convirtiendo en dinero en efectivo. La mercadería la voy a vender, después le voy a dar un crédito y después lo voy a terminar cobrando. Después con esa mercadería, con ese dinero compro más mercadería, la vuelvo a vender, la vuelvo a cobrar. Es decir, que siempre el giro operativo termina convirtiéndose en dinero o su equivalente. Entonces, los activos se van a ir agrupando de acuerdo a ese grado de liquidez, desde los activos más líquidos hasta los menos líquidos. Cuando el grado de conversión, cuando el activo se va a convertir en efectivo o su equivalente en un plazo menor a 12 meses, se dice que es un activo corriente. Si el activo se espera que se vaya a convertir en dinero en efectivo o su equivalente en un lapso mayor a 12 meses, hablamos de un activo no corriente. Esa es la primera clasificación. A su vez, los activos del activo corriente se van a agrupar por su grado de liquidez. El primer rubro que tenemos es el rubro cajibancos, donde juntamos el dinero en efectivo y los saldos bancarios, que son los activos líquidos por excelencia. Más líquido que la caja, más líquido que el dinero en efectivo, más líquido que el saldo bancario no existe. Entonces el primer rubro en cuanto a liquidez. El segundo podríamos decir que son las inversiones temporarias. Puedo tener dólares, puedo tener acciones, puedo tener un plazo fijo, que ni bien pueda lo vendo y lo convierto rápidamente en dinero en efectivo. El dólar lo tengo como resguardo de valor, pero si llego a necesitar moneda de curso legal, lo vendo inmediatamente y tengo dinero de curso legal. Entonces casi líquido. Entonces digamos que sería el segundo activo por su grado de liquidez.
El otro serían los créditos por ventas, los créditos destinados u originados a través de la operatoria principal del ente. Esos créditos se convierten rápidamente en efectivo. ¿Por qué? Porque yo los otorgué por una venta que realicé, pero en el plazo convenido me lo van a canjear por dinero en efectivo o su equivalente. La mercadería sería el otro activo por su grado de liquidez. Bueno, y así por orden de liquidez, del más líquido al menos líquido. Los activos no corrientes entonces son aquellos activos que se van a convertir, habíamos dicho, en dinero en efectivo en un lapso mayor a 12 meses. Acá estarían los activos que generan un beneficio a través de su uso y no a través de su comercialización. Por ejemplo, una maquinaria. Yo estimo al cierre del ejercicio que esa maquinaria la voy a seguir utilizando el año próximo. Como la voy a seguir utilizando el año próximo, no se va a convertir en dinero en efectivo, porque no la voy a vender, no está destinada a la venta. Entonces entiendo que es un activo no corriente, lo clasifico como tal. El otro componente del estado contable básico, que es estado de situación patrimonial, es el pasivo. El pasivo igualmente, ¿qué son los pasivos? Son las obligaciones pendientes de pago, son las deudas. Lo mismo, se pueden clasificar en pasivo corriente y en pasivo no corriente. El pasivo corriente son aquellas deudas que a la fecha de cierre de los estados contables se estiman que se han de cancelar en los próximos 12 meses. En tanto que el pasivo no corriente es aquella deuda que a la fecha de cierre de los estados contables se estima que se ha de cancelar dentro de un plazo mayor a 12 meses. Esto es importante para analizar los compromisos futuros, ¿no? Si una empresa está muy endeudada al corto plazo, tiene un pasivo corriente muy significativo de mucho peso, significa una cosa, y si tiene pasivo no corriente, o sea, deuda a largo plazo, es otra. ¿Por qué? Porque el pasivo corriente compromete fuertemente a los activos líquidos que tengo, porque los activos líquidos que tengo en el próximo ejercicio los voy a tener que utilizar para hacer frente a este pasivo corriente. Por diferencia está el patrimonio neto. El patrimonio neto será el patrimonio propio del ente, lo que no es ajeno al ente, lo que es propio. Se llama neto porque se obtiene por diferencia entre el total del activo y se resta lo que se debe, y por diferencia se obtiene el patrimonio neto, que es lo propio. Por eso se dice que es la diferencia entre el activo menos el pasivo. Al inicio, el patrimonio neto está conformado por el capital aportado, que se denomina capital, capital social, acciones en circulación. Con el devenir del tiempo, el ente realiza operaciones que me van a ir generando resultados. Esos resultados se van a ir reflejando en un mayor valor de los activos o en un menor valor de los pasivos. Ergo, por diferencia entre el activo y el pasivo, va a ir variando mi patrimonio neto. Entonces, esa variación en el patrimonio neto va a estar explicada por una de las variaciones, que es el resultado. Esos resultados pertenecen a los propietarios, pero son resultados que aún no se han distribuido. Por lo tanto, se denominan resultados que están acumulados. Acá tenemos un estado de situación patrimonial. Fíjense que el estado de situación patrimonial tenemos dos columnas. Una, la fecha de cierre, que es la que está más a la izquierda, y a la derecha es la comparativa con el ejercicio anterior. Una de las características de la información contable habíamos visto que era la comparabilidad. Bueno, acá lo tenemos justamente, que están comparativos este ejercicio con el inmediato anterior. Fíjense que tenemos el activo, tenemos activo corriente, abajo tenemos activo no corriente y total del activo. Tenemos subtotalizado el activo corriente, subtotalizado el activo no corriente y el activo corriente como la suma del activo corriente y no corriente. Lo mismo podemos ver con el pasivo corriente. El pasivo, tenemos pasivo corriente, pasivo no corriente y total del pasivo como la suma del corriente y del no corriente. ¿Sí? Bien, ahora fíjense que el activo está ordenado por grado de liquidez. Por ejemplo, el primero es caja y bancos. El segundo es inversiones. Inversiones del activo corriente. Significa que estas inversiones, el ente
que las clasificó como corriente, estima que la ha de convertir en dinero en efectivo, es decir, las va a vender en un lapso no mayor a 12 meses al cierre del ejercicio. Es decir, este balance está emitido el 31 de diciembre del 2015. El ente estima que estas inversiones las va a vender, las va a hacer efectivo antes del 31 de diciembre del 2016. Por eso las clasificó como corrientes. Fíjense que también en el activo no corriente tiene inversiones, pero tiene inversiones no corrientes. Son inversiones que el ente estima que las va a convertir en dinero en efectivo en un lapso superior a los 12 meses y por lo tanto los clasifica como no corriente. Bien, luego de las inversiones tiene los créditos por ventas y hay una llamadita, una nota. Es decir, igual que caja y bancos, es una nota, nota 2. Uno tiene que ir a la nota 2 y leerla y me va a decir cuánto tienen caja, cuánto tienen fondo fijo, cuánto tienen un banco, cuánto tienen otro banco y así. Pero en principio me da el total de caja y bancos y yo de esta manera tengo un pantallazo rápidamente de cuál es la composición patrimonial del activo, del pasivo, del patrimonio neto del ente. Y si quiero mayor información, recurro a las notas que están explicitadas acá. Después del crédito por venta tenemos otros créditos y bienes de cambio. ¿Sí? Están ordenados los rubros que componen el activo corriente por grado de liquidez. Acá me da el total del activo corriente. Lo mismo sucede con el activo no corriente. Fíjense que tenemos otros créditos que habría que leer de qué se tratan. Y bienes de uso, que son los bienes que me van a producir ingresos futuros por medio de su uso. Es decir, que no están destinados a la comercialización. Por eso no me van a generar ingresos en los próximos 12 meses y como tal se clasifican como no corrientes. Bueno, me da el total del activo y lo mismo los pasivos. Los pasivos, tengo pasivos corrientes, que son los que se estima que se van a cancelar en los 12 meses subsiguientes a la fecha de cierre del balance, en este caso 31 de diciembre del 2015, se estima que se van a cancelar antes del 31 de diciembre del 2016 deudas comerciales por el importe que está acá. Tenemos préstamos. Si queremos saber a quiénes le prestaron al ente, tendríamos que ir a la nota 9. Remuneraciones y cargas sociales. Obviamente las remuneraciones y cargas sociales las vamos a pagar en un lapso muy breve, ¿no? Deudas fiscales, que son las deudas impositivas, con la DGI, con la Dirección General de Rentas, con algún organismo municipal. Y otras deudas que también se estima que se han de cancelar en los próximos 12 meses. Me da el total de activo corriente y después tenemos activo no corriente, que tenemos deudas a mediano plazo, es decir, un plazo superior a los 12 meses. Me da el total del pasivo, que es la suma del pasivo corriente y del no corriente, y por diferencia me da el patrimonio neto. Activo menos pasivo me da el patrimonio neto. Acá a la izquierda, observen, hice un cuadro donde trasladé los totales que están acá. Al 31 de diciembre del 2014, fíjense, había un activo de 2.988.554.348 y había un pasivo de 1.536.558.722, lo que me da por diferencia entre activo menos pasivo un patrimonio neto de 1.451.995.626. Lo mismo para el año 2015, donde tengo un activo de 4.759.371.255 y tengo un pasivo de 2.833.020.536. Activo menos pasivo me da un patrimonio neto de 1.926.350.719. Fíjense que el capital siempre es el mismo. Es raro que haya un aporte de capital, pero puede suceder, pero en principio podemos pensar que el capital es bastante rígido y se mantiene. Sin embargo, el patrimonio neto varió de un ejercicio al otro. Al 31 de diciembre del 2014 teníamos 1.451.995.626 y al cierre de este ejercicio tenemos 1.926.350.719. Quiere decir que aumentó mi patrimonio neto en este ejercicio por 500 millones de pesos más o menos, ¿no? Y esa variación tiene varias explicaciones que lo vamos a ver analizando el respectivo estado de evolución del patrimonio neto. Cuando ya lleguemos lo vamos a ver. Otra cuestión que me parece importante destacar de esta hoja que estamos viendo acá, fíjense, ¿quién es la primera firma que aparece? La presidenta de la empresa.
a la izquierda está el síndico, que son los responsables de la emisión de los estados contables. Ellos son los responsables de la emisión de los estados contables. Abajo y en el medio está la firma del auditor, que firma a los efectos de su identificación. Como el auditor va a emitir una opinión sobre la razonabilidad del patrimonio, el resultado, la evolución del patrimonio neto y el flujo de fondos de efectivo, tiene que identificar las hojas sobre las cuales él basa su opinión. Y la manera de identificarla es estampando su firma y sello. Bien, el otro estado contable básico es el estado de resultados. El estado de resultados es un estado que me permite efectuar una apertura conceptual de las razones por las cuales se produjo el resultado neto que fue incluido en el estado de patrimonio neto del ente. Sus cifras manifiestan las consecuencias de las operaciones a lo largo de un periodo o ejercicio económico, es decir, que exhibe la evolución económica. Me explica cuáles son las causas del resultado del ejercicio. Fíjense que acá a la izquierda tenemos el modo en que el estado contable se estructura para brindarnos la información. Empieza con las ventas y a esas ventas le aparean los costos directos relacionados con esas ventas. Por diferencia se obtiene el resultado bruto, la S está de más, sepan disculpar. Ventas menos costo de venta o costo de mercaderías vendidas me da el resultado bruto de la operación. Luego tengo que detallar los gastos de administración, de comercialización y de explotación y me da el resultado de las operaciones. Luego le agrego los resultados financieros que pueden ser positivos o negativos, por eso está el signo más o menos. Y me da el resultado antes del impuesto a las ganancias, luego el impuesto a las ganancias y el resultado neto del impuesto a las ganancias. ¿Qué lectura podemos hacer de esto? Dos cosas. En primer lugar, el hecho de tener los resultados financieros por separado me está diciendo que tengo que separar el resultado de las operaciones propias con el resultado de la financiación. Yo cuando vendo, en general, vendo a plazo y cuando compro a plazo. Entonces lo que las normas me dicen es segregar los componentes implícitos de la operación de compra y los intereses en la operación de venta. Y contabilicemos a valores de contado las ventas y las compras para determinar el resultado de las operaciones a valor de contado, de manera que podamos evaluar la rentabilidad de las operaciones producto de la actividad del ente, independientemente de las fuentes de financiamiento que hayamos utilizado. Esos resultados financieros, producto de haber vendido a plazo o de haber comprado a plazo, se tienen que incluir en un rubro especial que habla de los resultados financieros. Entonces, quizás la operatoria del ente sea muy buena y el resultado de las operaciones sea muy bueno, pero el resultado financiero sea muy malo. Entonces tenemos que separarlos porque sirve para tomar decisiones de acuerdo al tipo de resultado que se trate. Quizá el ente tenga un muy buen resultado, pero el resultado financiero sea malo, entonces quizá convenga aportar capital propio y no financiarse tanto con capital ajeno. Por eso es importante tenerlos por separado, las operaciones propias a valores de contado y el resultado de financiación de las operaciones por separado, y se lo incluiría acá, en resultados financieros. Obviamente que el resultado antes de impuesto va a ser la suma de los dos, el resultado de las operaciones y el resultado de la financiación. ¿Antes de qué impuesto? Antes del impuesto a las ganancias, el impuesto que grava los beneficios. ¿Sí? Estos resultados antes de impuestos, que está puesto acá, habla del resultado de las operaciones ordinarias. ¿Qué son las operaciones ordinarias? Son las operaciones repetitivas del ente. ¿Y cuál es la contracara de las operaciones ordinarias? Las operaciones extraordinarias. Las operaciones extraordinarias son aquellas operaciones atípicas que se pueden presentar en el ente y por lo tanto no las tengo que mezclar con las operaciones ordinarias. La tengo que poner en un renglón por separado, que acá me olvidé, pero ténganlo en cuenta ustedes. En resultado antes de impuestos, este es el resultado antes de impuestos de operaciones ordinarias.
Abajo pondríamos un renglón que diga resultado de operaciones extraordinarias, con una nota si hubiese más de uno, y luego me daría el total de resultado antes de impuestos, operaciones ordinarias y extraordinarias, y luego el impuesto a las ganancias de las operaciones ordinarias y extraordinarias, y el resultado después de impuestos. Bueno, el tercer estado contable básico es el estado de evolución del patrimonio neto. Es un estado contable importante porque corresponde a la participación de los propietarios del ente y nos permite eh, conocer cuáles fueron las causas de la variación del patrimonio neto durante el ejercicio, es decir, cómo pasamos del patrimonio neto del año anterior al patrimonio neto del año actual. En general está formado por dos conceptos, por el aporte de los propietarios, que es el capital en sí, y por los resultados que no han sido distribuidos por el ente. Esos son los dos componentes del patrimonio neto. Veámoslo en el caso que nos ocupa, en el del ejercicio, en el del ejemplo. Acá tenemos el estado de evolución del patrimonio neto. Lo tenemos a los dos comparativos, al 2015 comparativo con el año 2014. Fíjense, estos totales que están acá al pie del 2015 y en la columna del 2014 me tienen que coincidir con el patrimonio neto que dice el estado de situación patrimonial en una sola fila. Fíjense que les va a coincidir. Yo tenía al 31 de diciembre de 2014 un patrimonio neto de 1.451.995.626, que coincide con el patrimonio neto al inicio del 2015 arriba, fíjense. Y llego a un patrimonio neto al 31 de diciembre del 2015 de 1.926.350.719 pesos. Entonces, quiero saber qué fue lo que varió. Y acá me dice, le pagamos honorarios a directores y síndicos. Los honorarios a los directores y síndicos son distribuciones de resultados y por lo tanto van acá en el patrimonio neto, si no van por el cuadro de resultados. 20.100 pesos. Me disminuyó. Pero después tengo la ganancia neta del ejercicio, que en el año 2015 fue de 474.375.193. ¿Y esto con qué me va a coincidir? Con lo que surge del estado de resultados. Fíjense, verifíquenlo que les va a coincidir. La suma aritmética entre el patrimonio neto que tenía yo al inicio o al cierre del año pasado, que es al inicio de este año, menos los 20.100 que pagué de distribución de honorarios a directores y síndicos, más el resultado del ejercicio, más porque fue una ganancia, si hubiese sido pérdida sería menos, me da el patrimonio neto al cierre de 1.926.350.719. Es decir que la variación del patrimonio neto de un ejercicio a otro está explicada fundamentalmente por el resultado del ejercicio, que fue ganancia. Está todo ahí, no se distribuyó, excepto 20.100 pesos que destinaron al pago de honorarios a directores y síndicos. Por último, el último estado contable básico es el estado de variación de flujo de efectivo, que sobre este estado contable básico no vamos a profundizar por su complejidad. No es que sea un estado contable complejo, sino que no vamos a profundizar en cuanto a su cálculo porque hay que tener un manejo de técnica contable un poquito más avanzado. Lo único que nos vamos a hacer es a limitarnos a decir que es un estado contable básico y que nos va a informar sobre las variaciones y movimientos de efectivo o su equivalente en el periodo. Es decir, el estado de resultados me da la explicación económica de la variación del patrimonio neto. Es decir, cuánto se incrementó el patrimonio, el resultado. El flujo de efectivo es un estado financiero que me dice cómo se fue variando mi rubro caja y bancos o mi definición de efectivo de un periodo al otro. Es decir, cómo pasé de una posición de efectivo de cierre a otra. Todos los movimientos, todo lo que cobré, todo lo que pagué, todo lo que aporté, todo lo que perdí, todos los movimientos me dice ese estado de flujo de efectivo.
Pero repito, no vamos a profundizar sobre el particular. Bueno, vamos a hablar del reconocimiento y de la medición. ¿A qué estamos refiriéndonos? ¿En qué momento reconocer un resultado, ya sea positivo o negativo? Y para eso nos tenemos que adentrar en un concepto de algo que es importante, que es el concepto de lo devengado. Lo devengado acá me dice que son los efectos derivados de las transacciones que afectan económicamente al ente que las lleva a cabo. Deben reconocerse contablemente en su totalidad en el momento en que ocurren, sin considerar si se ha cobrado o pagado. Es decir, que hay que considerar, hay que contabilizar las operaciones en el momento en que se perfeccionan. No importa si se cobraron o se pagaron. Es decir, en el periodo en que tienen efecto económico. Yo quiero medir resultados económicos, no resultados financieros. Entonces yo una venta la voy a reconocer en el mes, el día en que entregue la mercadería, en que pacte la venta, la entrega. No importa si la cobré o no. Después reconoceré la cobranza en el momento en que lo perciba, pero no voy a reconocer la venta cuando lo cobre, voy a reconocer la venta cuando lo haga. Lo mismo con una compra. No voy a reconocer el efecto económico de una compra o de un gasto cuando lo pague, sino que lo voy a reconocer contablemente en el mes en que lo haya adquirido, en el mes en que me haya comprometido a pagarlo y que lo haya incorporado a mi patrimonio, independientemente si lo pagué o no. A eso se refiere el concepto de devengado. Es decir, que el devengado obedece a criterios económicos. Yo voy a determinar un resultado económico. En cambio, si aplicara en contraposición al concepto de vengado está el de percibido. Lo percibido es lo cobrado y lo pagado. Pero entre lo cobrado y lo pagado no hay un resultado económico, hay un resultado financiero. Es decir, un flujo de caja neto, cuánto me quedó, que nada tiene que ver con el verdadero resultado de la actividad. Por eso, para medir adecuadamente el resultado de una actividad, debemos aplicar siempre el concepto de devengado. Bueno, ¿qué transmiten los estados contables? Dijimos que los usuarios de la información contable son muy variados y que todos buscan satisfacer necesidades de información contable. Esa necesidad de información contable es muy heterogénea y los estados contables tratan de brindarla de manera íntegra. Así, por ejemplo, un usuario de la información contable podría ser el gobierno, la DGI, para saber si se declararon correctamente los impuestos. Otro usuario de información contable podría ser un crédito, un banco, para analizar la capacidad de repago que tiene el ente en caso de que se le otorgue un crédito que lo ha solicitado. Otra posibilidad es un cliente que quiere hacer un pedido importante al ente a ver si tiene capacidad de dar respuesta al mismo. Es decir, que las necesidades de información contable son muy variadas y el estado contable tiene que satisfacer todas esas necesidades de información. Por ello, los estados contables tratan de explicar la situación patrimonial, económica y financiera y la evolución del patrimonio neto a lo largo del tiempo del ente emisor. Los criterios contables utilizados para confeccionar esos estados contables se denominan o constituyen un modelo contable. Existen diferentes modelos contables y por lo tanto a una fecha determinada para un ente determinado puede haber más de un valor diferente del patrimonio neto del ente y resultados distintos según sea el modelo contable que se adopte, es decir, según los criterios contables con que se confeccione ese estado contable. La pregunta que surge naturalmente ahora es, ¿cuáles son los criterios que determinan los modelos contables? Bueno, en primer lugar tenemos la unidad de medida. El patrimonio del ente emisor se tiene que reducir a un común denominador. Ese común denominador resulta ser la moneda, es decir, que los estados contables se tienen que expresar en unidades dinerarias. Eso también lo vimos en el video número 6 cuando hablamos de la forma de llevar los libros contables
entre cuyas formalidades estaba llevarlo en moneda de curso legal del país. Obviamente, los estados contables surgen de los libros contables que tienen que estar expresados entonces en moneda de curso legal del país donde se halle el ente. Cuando se utiliza la moneda, estamos suponiendo implícitamente que la misma mantiene su valor, su poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Sin embargo, en casi todos los países a lo largo del tiempo hay inflación, es decir, que la moneda pierde su valor, y a este respecto vamos a tener dos posturas. Una, la que habla de no tomar en cuenta la existencia de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, es decir, emitir los estados contables como si la inflación no existiera. Y la otra opción es ajustar o corregir íntegramente los estados contables a fin de considerar los efectos en el cambio del poder adquisitivo de la moneda. De esta manera nos vamos a encontrar con estados contables que están expresados en moneda nominal, en nuestro caso en pesos de curso legal, y también nos podemos encontrar con otros estados contables que están expresados en moneda homogénea, es decir, en pesos de la fecha de cierre de los estados contables. El otro criterio a considerar en un modelo contable es el capital a mantener. Según el concepto, el capital a mantener que se adopte es el resultado del ejercicio que se ha de determinar. El artículo 68 de la Ley de Sociedades Comerciales establece que las utilidades se tienen que distribuir sobre ganancias que sean líquidas y realizadas. ¿Qué significa que sean líquidas y realizadas? Pues se refiere a que sean ganancias netas, ganancias que provengan de operaciones jurídicamente concluidas, es decir, devengadas. El total del patrimonio neto del ente emisor es independiente del criterio que se haya adoptado para fijar el capital. ¿Por qué? Porque el capital está formado por el patrimonio neto está formado por el capital, que es el aporte de los socios, y los resultados acumulados que no se han distribuido. A mayor importe asignado al capital, le va a corresponder un menor resultado, y viceversa. Por otro lado, se puede definir que el criterio del capital a mantener determina el concepto de ganancia. ¿Cuáles son los criterios del concepto de capital a mantener? Bueno, acá tenemos dos posturas. Por un lado, los que mantienen el capital financiero o el capital dinerario. Y por otro, el que hablan de mantener un capital físico, económico u operativo. Para los que siguen la teoría del capital financiero, el capital es el dinero realmente aportado por los propietarios. En épocas de estabilidad monetaria, el capital nominal invertido representa el aporte de los propietarios. En cambio, si hay inflación, se hace necesario reexpresar los aportes de capital en función del nivel general de precios, o sea, reexpresar el aporte de los propietarios en moneda homogénea de la fecha de cierre de los estados contables. De esta manera, se podría decir que para la teoría del capital financiero, ganancia es todo incremento patrimonial que no provenga del aporte de los propietarios. Es decir, que podemos tener ganancia si ajustamos el capital por inflación, vamos a tener un resultado, y si no ajustamos el capital por inflación, vamos a tener otro resultado. Por eso, nos habla de que la teoría del capital financiero nos determina el resultado del ejercicio. La otra postura habla del mantenimiento del capital físico. ¿Qué es el mantenimiento del capital físico? El capital, en este caso, se identifica con el valor de los bienes físicos que son necesarios para mantener constante la capacidad operativa. El capital ya no se identifica con el dinero aportado. De acuerdo con esta concepción, habrá ganancia si la capacidad productiva al cierre del ejercicio excede la capacidad productiva que existía al inicio. Es decir, que para esta concepción, la ganancia es el excedente monetario que se obtiene luego de reponer los activos que se consumieron durante todo el proceso productivo. En Argentina
se utiliza el concepto de capital a mantener financiero. Y por otro lado, como tercer punto que define un modelo contable, son los criterios de evaluación. Podemos evaluar un determinado bien al valor original de adquisición, al valor original de adquisición reexpresado por inflación, al valor original de adquisición en su comparación con el valor de reposición, el valor corriente a la fecha de cierre, o el valor de reposición en su relación con el valor original reexpresado en moneda de cierre. Bien, veamos acá un caso para entender un poco mejor todo lo que vinimos diciendo hasta ahora. En este caso tenemos una sociedad que posee el cierre de su primer ejercicio económico, tiene un activo de 200.000 pesos y un pasivo de 80.000. El patrimonio neto, obviamente, por diferencia, sabemos que es de 120.000 pesos. ¿Por qué? Porque es activo menos pasivo, 200.000 menos 80.000, 120.000 pesos. Esto es la conformación cuantitativa del patrimonio. Sabemos cuál es el valor cuantificado del patrimonio, pero no su composición. Ahora, ¿cuál es su composición? Que sería la conformación cualitativa del patrimonio. ¿Cuál es? Bueno, tenemos dos componentes, habíamos dicho. El aporte del capital por un lado y por otro lado los resultados que no se han distribuido. Espérenme un segundito. Vamos a cambiar la filmina. Fíjense, en todos los casos tenemos 120.000 pesos. La conformación cuantitativa del patrimonio neto no ha cambiado. Sin embargo, la conformación cualitativa sí. En el primer caso tenemos un capital de 100.000, que fueron lo que aportaron los dueños, y una ganancia de 20.000 pesos. En el caso que está en el medio, hay un aporte de capital de 85.000 y una ganancia de 35.000. Y en el último caso, tenemos un capital de 130.000, que hubo una pérdida de 10.000, nos queda un patrimonio neto de 120.000 pesos. O sea, que la conformación cualitativa del patrimonio neto cambia a pesar de que la cuantitativa permanece constante. En este caso, fíjense, si nosotros utilizásemos el concepto de capital a mantener financiero, que es lo que utilizamos por normas contables profesionales hoy en Argentina, tenemos las dos posturas que era lo que habíamos dicho antes. O lo tenemos en valor nominal en moneda de cuenta original o lo reexpresamos a moneda de cierre. Supongamos en el primer caso, tengo un capital de 100.000 pesos y una ganancia de 20.000. Si yo reexpresara mi capital de 100.000 pesos o sea, el aporte de los socios, lo reexpreso por inflación y digo los 120.000 pesos, al cierre valen 130.000 pesos, como mi patrimonio neto sigue siendo 120.000 pesos, ya no es un resultado de 20.000 pesos ganancia, sino sería una pérdida de 10.000. Por eso, el concepto de capital a mantener me determina el resultado del ejercicio. Bien, vamos a hablar ahora de las desviaciones aceptables y su significatividad. ¿Qué se refiere esto? Son admisibles las desviaciones de las normas contables que no afecten de manera significativa la información que está contenida en esos estados contables. Se considera que es significativa cuando tiene aptitud para cambiar la toma de decisiones de los usuarios de esa información. Se admiten todas las desviaciones que no induzcan a que el usuario de la información contable tome decisiones distintas a las que hubiera llegado a tomar si se aplicaran esas normas contables. ¿Cuáles son esas desviaciones aceptables? Por ejemplo, la omisión injustificada en los estados contables de otra información que esté requerida en los mismos. Es decir, si tengo que informar algo en los estados contables y no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Porque es de difícil obtención. Tengo que merituar si no sucede lo que dijimos recientemente, es decir, que induzcan a cambiar la decisión que hubiese tomado un usuario de la información contable si hubiese contado con esa información. ¿Cuál es la otra desviación que se admitiría? Que se aplique un diferente criterio de evaluación contable o que se cometan errores en la aplicación de las normas contables.